Mi nombre es Juan Manuel, para los que aún no me conocen, y para los que no conocen el canal, nosotros lo que hacemos es hablar básicamente de motores, hablamos sobre potenciación, te explicamos qué podés hacer, cuáles son las ventajas de hacer ciertas cosas de lo más simple a lo más complejo, cuáles son las ventajas, pero también cuáles son los problemas que podés tener. También explicamos sobre el asentamiento de la moto, cómo hay que hacerlo correctamente, y te explicamos qué es lo que pasa dentro del motor, en el asentamiento. Te explicamos sobre los sistemas, qué es el testatreta, qué es el SysCam, qué es el demodrómico, qué es el kick-shift, qué es el sistema de distribución variable, etc. Y sobre todo lo que hacemos es comparaciones entre motores para explicarte por qué a veces dos motores de misma cilindrada tienen muy diferentes los valores de potencia y de torque, o la cantidad de revoluciones que logra y demás. ¿Por qué hay motores que son de la misma cilindrada y la moto logra una velocidad muchísimo más alta que motores que tienen mucha más cilindrada? Por ahí logran una velocidad mucho más acotada. Nosotros hacemos las comparaciones y te explicamos, es por esto, esto y esto. Bien, en este caso, uno de los suscriptores me lo propuso y me dice, bueno, mira, ¿qué pasa con Ducati? Estoy viendo la 797, estoy viendo la 821, son las Ducati Monster de 800 centímetros cúbicos, pero una tiene 75 caballos y la otra tiene 109. Es una diferencia casi de un 50% en motores prácticamente de la misma cilindrada, motos del mismo segmento, de la misma marca, la Monster. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Y no se entiende por qué. Bueno, el tema es así. El motor de la 797 es un motor que ya tiene sus años, ha logrado desarrollar su caballaje y demás, pero tiene un gran problema, entre comillas, que es que está refrigerado por aire. ¿Qué pasa con los motores refrigerados por aire? Disipan el calor al ambiente, cuando van en la ruta se enfrían demasiado, sobre todo los motores que son en L, porque en B peor, pero en L apunta mucho más para adelante, entonces el de atrás se refrigera mejor, pero en B el problema es que el cilindro de adelante tira todo el aire caliente al de atrás, el de adelante está mucho más frío que el de atrás. Eso no está bueno para el motor, porque los materiales se dilatan, se contraen, por momentos el pistón aumenta el tamaño con respecto al cilindro, entonces genera un desgaste mayor, la vida útil se acorta y empiezan a consumir aceite antes. Cuando uno está en la ciudad, en un lugar muy trabado, empieza a levantar temperatura, levanta y trabaja a una temperatura mucho más alta de la que necesitaría, de la que debiera, y en la ruta mucho más fría de lo que debiera. Entonces eso no está bueno. De hecho, los motores cuando están fríos consumen más combustible, entonces en la ruta empiezan a consumir más combustible, se dilata, se contrae, empiezan a consumir aceite. Esto no es que va a pasar de un día para el otro, ni mucho menos. Estamos hablando de un motor excelentísimo, pero la realidad es que estuviera refrigerado por agua, aumentaría la vida útil necesariamente, bajaría el consumo necesariamente, y se podría hacer lo que se hizo en la 821, que ahora te lo vamos a explicar, para que tenga más potencia. Imagínense que si nosotros le damos más potencia, el motor también aumenta la temperatura y todo esto se potencia, llega un momento que ya no se puede. Entonces, bueno, lo que hizo Ducati, dijo, bueno, vamos a desarrollar, ya que el público lo pide, porque ahora hay motores que de la misma cilindrada que han logrado mucha más potencia. La gente busca la moto a veces por la potencia que logra, no solo por la cilindrada. Entonces es verdad que la potencia, ese clásico dicho de que la potencia vende motos y el torque gana carrera, que no es del todo cierto, porque en carrera enduro el torque es el que gana y en carreras de pista la potencia es el que gana. Dependiendo de los motores vas a encontrar que hablamos sobre torque, sobre potencia, y explicamos qué significa. En este caso no, porque hablar de torque y potencia no tiene mucho sentido, porque son motores que han evolucionado en torque y potencia de manera bastante lineal, entonces no tiene sentido. Pero si quieres entender un poco sobre eso, buscate alguno de nuestros comentarios sobre motores de 4 cilindros y 1 y vas a encontrar ahí que está bien desarrollado el tema. Bueno, en este motor, ¿qué hizo Ducati para tener más potencia? Primero, tiene esos 21 centímetros cúbicos que no tienen mayor importancia, porque es un porcentaje mínimo y el porcentaje de potencia y torque aumentó muchísimo. Pero lo que ha hecho es principalmente aumentar la relación de compresión. Pasó de 11.1 a 1 a 12.8 a 1, muchísima más compresión. ¿Y esto cómo se explica? Esto es así.
el pistón cuando sube deja una parte libre, que esa es la cámara de combustión. Cuando el pistón sube más, comprime más esa cámara de combustión. El aire funciona como si fuese un resorte. Nosotros cuando lo comprimimos, genera una presión. Mientras más lo comprimimos, el aire tiene capacidad de absorber menos presión. ¿Y qué queremos decir con esto? Cuando nosotros tiramos la chispa y se genera la combustión, esa combustión es una expansión instantánea que se produce dentro de la cámara de combustión que hace que el pistón baje. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos poca compresión, parte de esa combustión va a hacer que se desperdicie generando presión, absorbiendo presión, este aire que nos queda, que está poco comprimido, para después empezar a bajar el pistón. Entonces, si nosotros aumentamos la compresión, se va a aprovechar la misma cantidad de aire, la misma cantidad de nafta, va a hacer que el motor tenga más potencia. Al impulsar con más velocidad el pistón, también va a revolucionar más, va a tener más torque, más potencia, más de todo. El problema, ¿cuál es? Va a aumentar mucho la temperatura. Entonces necesitamos refrigerar por agua, un sistema más efectivo, para poder disipar esa temperatura extra. Pero genera mucha más torque, más potencia. Instantáneamente tenemos más torque, más potencia. El problema, lógicamente, es que si nosotros lo hacemos un motor que originalmente tiene menos compresión, dependiendo de la calidad del motor, puede que lo soporte o no. Y el otro gran problema que tiene es que necesitamos utilizar combustible de mayor octanaje. Si nosotros utilizamos combustible de poco octanaje, el problema que va a tener es que cuando comprima el combustible de poco octanaje, el problema que tiene es que por compresión puede autodetonar. Entonces se genera el pistoneo, el clásico pistoneo, que es una preexplosión antes de la explosión. Eso hace que la moto pierda fuerza, que levante mucha temperatura, que se puedan romper los aros. Es muy destructivo el pistoneo para el motor, muy destructivo. Entonces, en la 821, con más razón, tenemos que utilizar siempre combustible premium. Bien, y la otra ventaja que tiene, dijeron, bueno, ya con dos válvulas, al tener más compresión, va a empezar el motor a necesitar respirar mejor, entonces se le ponen 4 válvulas. ¿Y para qué sirve esto? Nosotros tenemos en un motor dos válvulas por cilindro, ¿no? Porque son 2 cilindros. Tenemos una de admisión y una de escape. En la de admisión, cuando el pistón baja y se abre para que absorba aire y combustible, a menos de que tenga inyección directa, cuando baja, absorbe, y es como una jeringa. Si nosotros la jeringa la bajamos y tenemos la aguja restringe mucho porque la entrada de aire es muy escasa, genera vacío, entonces tenemos que hacer fuerza para que baje. Ahora, si nosotros le cortamos la cabeza a la jeringa y baja sin ningún tipo de resistencia. Entonces, para lograr evitar o reducir al máximo el vacío que genera el pistón cuando baja, se le ponen 2 válvulas. 2 válvulas de admisión, 2 válvulas de escape, entonces son las 4 válvulas. Entonces en la admisión perdemos menos potencia, el motor consume menos combustible también, porque el motor hizo la explosión, dio la vuelta y cuando tiene que absorber, estamos haciendo que el motor pierda energía que ya generó consumiendo combustible. Y en el escape pasa lo mismo, cuando está en fase de escape tiene que largar todos los gases de escape para afuera. Si le ponemos 2 válvulas en lugar de 1, lo larga con más facilidad. Por consecuencia, cuando tiene 4 válvulas, logramos más torque, más potencia, menos consumo también. Y en este caso Ducati hizo exactamente eso, unos 21 centímetros cúbicos más, porque es un motor totalmente nuevo. Bueno, lo hicieron. El pistón es de 88 por 67 y medio y el de la 797 es de 88 por 66, prácticamente el mismo. Otra de las cosas que se hace, que en este caso no se hicieron para tener mucha más potencia, es achicar la carrera del pistón, que en otros motores lo hemos explicado bien, ahora no tiene sentido porque en este caso no se hizo, que de esa manera se logra el motor revolucione mucho más, tiene mucho más potencia, pero tiene menos torque. Pero bueno, eso no lo vamos a explicar en este caso, no tiene sentido. Con respecto al torque, ¿qué pasó? De 69 Nm se fue a 86. También es mucha la diferencia. Y con las revoluciones, ¿qué pasó? ¿Aumentaron las revoluciones? Sí. Un motor pasó de 8200 vueltas, lograr la máxima potencia,
a 9.250. Aumentó realmente un porcentaje importante. Pero claro, tuvieron que utilizar el sistema de refrigeración por líquido. ¿Y cómo funciona la refrigeración por líquido? Bueno, pasa el refrigerante, el termostato lo que hace es mantener que circule dentro del motor sin pasar por el radiador para que levante la temperatura de régimen normal rápido y empieza a permitirle que pase agua más fresca que viene del radiador hasta que se abre del todo. Ahí empieza a circular todo. Si estamos en un circuito muy trabado, el electroventilador prende y hace que se mantenga la temperatura a un nivel óptimo. Entonces la variación de mínimo máximo que va a mantener, estemos en la ruta, en la ciudad, va a ser muy poquita. Entonces el motor va a estar en el óptimo consumo de combustible, no va a sufrir por elevar la temperatura en exceso porque el termostato y el electroventilador lo va a regular y va a levantar temperatura rápido para mantenerse en el régimen adecuado rápido, lo que hace que consuma menos combustible y además que el motor no trabaje a poca temperatura porque justamente como hablábamos, si el motor trabaja a diferentes temperaturas, se va a asentar en el régimen de temperatura donde el pistón y los aros estén más apretados. Por consiguiente, cuando esté a la temperatura que por contracción y dilatación se contrae más, va a empezar a consumir aceite y encima va a empezar a pasar presión para el cárter, el famoso venteo, lo que hace que también el motor pierda potencia. Entonces, bueno, no es el desarrollo que ha hecho, si bien es simple, un poco más de compresión, 4 válvulas, sigue utilizando el sistema desmodrómico en los dos y refrigeración por líquido, lograron un motor que tiene prácticamente un 50% más de potencia. Entonces con este motor se ha logrado obviamente ponerse otra vez en punta, que es lo que pedía el público de Ducati, que ya con este 800 ya no se podía hacer mucho más. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe, esperamos que haya sido de su interés. Si quieren que hablemos de alguna moto en particular, nos dejan en los comentarios, nosotros hablamos con todo gusto de las motos que les interese, que para eso estamos. Esto no es ni más ni menos que un canal hecho entre amigos, para llevar a ustedes los conocimientos que uno con el tiempo ha podido adquirir. Así que bueno, de esta manera cerramos el informe y nos vemos en el próximo video.